eso Satanás no te pudo destruir. No hay nada más efectivo que Jesús. No hay nada más efectivo que ese nombre. Se puede levantar gobierno, se puede levantar hombre, se puede levantar infierno, pero nada más poderoso que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Todopoderoso. Cuando recuerdo el amor divino del cielo en cielo al Salvador y Dios, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Gloria a Dios, le bendiga, hermanos. Vaya conmigo, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 35 hasta el 37. Vamos a leer ese texto. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 35 hasta el 37. Amén, hermanos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Amado siervo de Dios, una pregunta. ¿A usted le están esperando en algún lugar? Lea al paso los textos a un tiempo suave. Amén. Si lo están esperando, léalo rápido, pero si no lo están esperando, léalo a un tiempo suave. Vamos Amén. nuevamente, por favor. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión y Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa,
profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Señor Jesús, Padre bueno, Padre amado, le pido que ni mis palabras ni mi predicación sean persuasivas ni de humana sabiduría. Que sea su Espíritu Santo hablando hoy a la iglesia, Señor. A los que ven por las redes sociales, a los que están aquí presentes y donde quiera que llegue este mensaje, que podamos entender lo que Dios nos dice en su palabra. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. La iglesia dice, pueden sentarse, mis amados. Hoy voy a empezar un tema que nació mientras escuchaba a un hombre de Dios enseñando en el área de liderazgo. Iba conduciendo el vehículo junto a mi esposa y de repente él citó estos textos. Miré a mi esposa y le dije, Dios me acaba de hablar. Y de ahí nació este mensaje que creo que vamos a estar hablando de esto por unos días, unos domingos, titulado Los almáticos. El término almático se deriva de alma. La Biblia enseña que estamos compuestos de 3 áreas, de cuerpo, alma y espíritu. Amén. El término almático se refiere o se deriva de alma. El alma en la Biblia se define como el aliento de la vida, aunque en el Nuevo Testamento hay varios significados. El primero que podemos ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los varios significados que se le da a la palabra alma, es la vida natural del cuerpo. Se emplea alma para referirse a la vida natural del cuerpo. Esto lo vemos en Mateo capítulo 2, versículo 20, para los que le gusta tomar nota. En esos textos usted puede ver esto que le estoy diciendo. En Lucas capítulo 12, versículo 22 y Hechos capítulo 20, versículo 10. Luego encontramos otra de las palabras que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al alma. En estos textos que voy a mencionar se refiere como la parte inmaterial, invisible del hombre. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 10, versículo 28 y Primera de Reyes capítulo 17, versículo 21. Otro de los significados que tiene la palabra alma en el Nuevo Testamento es el hombre desencarnado. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Voy a leer este texto para que entiendan a qué se refiere cuando se habla del hombre desencarnado. O sea, que ya el alma está fuera del cuerpo. Eso es lo que dice esta expresión, o lo que quiere decir esta expresión, o significa esta expresión. Mire lo que dice Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí nos da a entender el escritor, el hombre de Dios, que el alma, aunque es invisible, en este plano terrenal no se ve, pero en el mundo espiritual sí se puede ver, porque Juan, cuando experimenta esa visión que fue al cielo, todo lo que sucede a partir del capítulo 4 con Juan en el libro Apocalipsis es una tipología de lo que va a suceder con la iglesia en el rapto. Entonces aquí él nos dice que él vio las almas de los hombres. Otra definición, otro significado para la palabra alma en el Nuevo Testamento es el asiento de la personalidad. Guarde muy bien esa palabra, el asiento de la personalidad. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 9, versículos 24 y 25. Cuando se dice que el alma es el asiento de la personalidad de la persona, valga la redundancia, lo que se está diciendo es que es la parte que piensa
que ellos le llamamos la mente. Es la sede de las emociones, de los sentimientos del ser humano, el alma. Otro de los significados que se le da en el Nuevo Testamento es el asiento del elemento sensible en el hombre, aquello mediante lo que percibe, refleja, siente, desea. Es como cuando nosotros decimos estoy pensando. Cuando hacemos referencia a la mente, estamos haciendo realmente referencia al alma. Esto lo dice Mateo capítulo 11, versículo 29, Lucas capítulo 1, versículo 46, Lucas capítulo 2, versículo 35. O sea que cuando hablo de una condición almática o cuando hablo de los almáticos, me refiero a ligaduras o ataduras del alma. Repito, cuando hablamos en el contexto de la iglesia, de los cristianos, de los almáticos, estamos hablando de personas que tienen ligaduras o ataduras del alma. Por ejemplo, hay amistades que tienen ligaduras en el alma, como lo vemos en primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1, donde dice la Biblia del pacto de Jonathan y David, que dice, y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada, o sea, quedó bajo una atadura, en el buen término. Estas palabras son sinónimas. Quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. O sea, una amistad de pacto. Así que se le conoce en la Biblia, amistad de pacto, amistad de hermanos. El alma se ligó a la de esa persona y quedaron con una amistad hasta la muerte. También en la Biblia hablamos, o encontramos, mejor dicho, las malas ataduras del alma. El alma puede tener cosas atadas a ella, como por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 17. Léalo y mire la velocidad que yo utilizo para leer, por favor, amado siervo de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Observe cómo yo leo, léalo a sí mismo, por favor. Es importante leer la palabra con entendimiento para entender lo que el Señor nos está diciendo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nuestras almas se hizo una con el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Señor, ¿verdad? Nuestras almas se enlazaron con el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. O sea que cuando hablamos de los almáticos, estamos hablando de personas que tienen ligadura no necesariamente con Jesús, sino con cuestiones del alma, con cuestiones de la naturaleza del hombre caído. Por ejemplo, si usted se va a Gálatas, capítulo 5, versículo 19, pase para acá, venga, hermano, con la Biblia y lea aquí al lado mío, por favor. Si usted se va a Gálatas, capítulo 5, versículo 19, oiga lo que dice la Biblia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Gracias. O sea, estas son las obras de la carne, estas son las cosas que produce la naturaleza del hombre caído. Estas cosas no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. El que practica tales cosas anda mal delante del Señor. Cuando una persona dentro de la iglesia ha perdido la comunión con Dios, esa persona cae en esta condición que le llamamos los almáticos. Son personas que tienen ataduras en el alma, que cuando vienen a Cristo, el Señor las rompe. Pero cuando esta persona entra en una condición de descuido,
en su relación con Cristo, esta persona vuelve a sus viejos hábitos. Que las ataduras que Jesús rompe, cuando volvemos a la naturaleza del viejo hombre, esas ataduras Satanás las vuelve a activar en nosotros. Eso es lo que se llaman los deseos de la carne. Vuelve otra vez inclinación a los deseos carnales. Vuelve esa inclinación y esa conducta del hombre viejo que está en nosotros. Por eso Pablo dice que debemos de vestirnos del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo. Y si un creyente no entiende que esta disciplina del revestimiento del hombre nuevo tiene que celebrarse o tiene que hacerse todos los días, este creyente va a caer en una vida monótona, ¿qué se dice? Y este creyente va a perder la dirección del Espíritu Santo porque dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de estudiar la Biblia, dejó la comunión con el Señor. Entonces, al dejar la comunión con el Señor, empiezan todas esas cosas que estaban dormidas en el alma, que eran de la naturaleza del hombre del mundo. Ahí vuelven las heridas que le hicieron desde pequeño, ahí vienen los complejos, ahí vienen las inseguridades. Entonces esta persona ahora ya tiene cierto tiempo en la fe, vamos a decir muchos años, y ahora esta persona en la fe, con muchos años congregándose, pero ha entrado en un descuido, ahora empieza a manifestar todas estas actitudes dentro de la iglesia. Y lo peligroso es que si esta persona tiene un cargo en la iglesia, ejerce un ministerio o es un líder, esta persona con toda esa actitud salmática va a paralizar lo que Dios quiere hacer. Y eso es terrible. ¿Sabe por qué? Porque muchas iglesias se dividen, mucha gente se va ofendida de las iglesias pensando que el problema está en la congregación y no se dan cuenta que el problema va en ellos. Por eso es que donde quiera que llegan tienen problemas. Yo no sé si usted ha visto personas que ellos se la pasan de relación en relación y ninguna persona es buena. No sé si ustedes conocen a alguien así, que hoy en día anda con Juancito Trucupey de amigo, usar un apellido para no mencionar a un Juancito de aquí, ¿verdad? Juancito Trucupey o Rambo saca la bazuca. Y todo es armonía y alegría, hasta que le llega la crisis al almático. Los almáticos por lo regular son egoístas. El almático, cuando tiene una relación amistosa, practica lo que se le llama la relación tipo embudo. Todo para acá, pero muy finito para allá. Entonces ese tipo de amistades no nos ayudan, ellos lo que quieren es sacar de nosotros. Y obviamente cuando uno se da cuenta, uno se aleja de esas personas y ellos siempre dicen, fulano es malo, fulano esto. No son capaces de reconocer el problema que traen. Preste atención. La Biblia nos habla de un hombre llamado Josafat, un siervo del Señor, un hombre que hizo lo bueno delante de Dios. Por ejemplo, cuando usted lee la historia de este hombre en la Biblia, usted puede encontrar por lo menos 7 cosas buenas que hizo este hombre, muy buenas. Vamos a ver los logros de Josafat. La Biblia nos enseña que fue un rey piadoso, un hombre que tenía un corazón inclinado a ejercer la piedad, a escuchar la voz de Dios, a ayudar al pueblo, a bendecir a la gente. Segundo, la Biblia nos enseña que era un fiel adorador de Jehová. Era un hombre que tenía su corazón inclinado a una oración constante al Señor. Número 3, la Biblia nos enseña que nunca inclinó su corazón a Baal. O sea, nunca se fue a la idolatría. Siempre su corazón estaba inclinado a Jehová. Número 4, dice la Biblia que por su fidelidad Dios le otorgó gran prosperidad. Dios lo hizo tan poderoso, pero tan poderoso que sus enemigos temblaban delante de él. Que esta es otra de las cosas que podemos ver que recibió como parte del favor de Dios. Ya mencioné las 4 y la siguiente que dije es las 5. Y las 6 es, tomó medidas para instruir al pueblo en la ley de Jehová por las ciudades de Judá. Usted lo puede ver en 2 de Crónicas, capítulo 17, versículos 7 hasta 9. Estoy mencionando la número 7,
que es que la Biblia nos enseña que lamentablemente este gran siervo, este gran hombre, cometió 2 errores graves. Pero antes de entrar a los errores tengo que decirle la número 7. Oren por mí. La número 7. Hizo desaparecer de Judá los altares a Baal y centralizó la adoración en Jehová. Centralizó toda la adoración en Jehová. O sea que fue un gran hombre de Dios, fue un gran gobernador. Pero al final tomó 2 decisiones sin consultar a Dios y Satanás aprovechó su descuido para influenciarlo para el mal. Oiga, hizo muchísimas cosas buenas. Dios lo respaldó, pero tomó 2 decisiones sin ponerla a los pies del Señor, sin consultar a Dios para tomar esas 2 decisiones. Una de ellas, no voy a dar mucho, es que para traer la paz entre Israel y Judá, el hombre lo que hizo fue que casó a 2 personas que no debió casar. Hizo una relación ahí que eso después pasó factura. Pero ahí no es ahí que vamos a ver el meollo del asunto. El meollo del asunto es que se relacionó. Léame el versículo 35. Usted tiene su micrófono, porque los de Facebook no van a escuchar si no lo lee con micrófono. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Hizo una relación amistosa con una persona que dice el texto que era dado a la impiedad. Repita conmigo, impiedad. ¿Qué es un impío? Un impío es una persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Un impío es un almático. Es una persona que conoce de Dios, que dice amar a Dios, pero no cumple la justicia del Señor. Entonces este hombre, hoy tenemos un día de muchos ataques. Los equipos dejaron de funcionar, todo dejó de funcionar y a veces no somos capaces de ver lo que está torcido para enderezarlo. Y es lo mismo que le pasó a este hombre, a Josafat, que no supo ver lo torcido para enderezar a tiempo. Y Josafat fue y se sentó con el rey de Israel, hizo pacto con este hombre, pero oiga lo que dice la Biblia. Dice la Biblia en el versículo 35 que Ocasías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Repita conmigo, un impío es una persona que conoce la piedad, pero no la practica. Entonces, cuando se dice, este es un impío, lo que se está hablando es que es una persona que no practica la piedad, que sabe hacer lo bueno, pero no le da el deseo de hacerlo, que sabe hacer las cosas en el orden, pero no la quiere hacer en el orden. Y este tipo de personas, por lo regular, entran dentro de la característica que yo le llamo los almáticos. Repita conmigo, los almáticos. Hay ciertas señales que vemos en la vida de personas almáticas. Primero, partiendo desde que manifiestan los frutos de la carne, leído por el hermano hace unos minutos. También hay otras señales que podemos ver en ellos. Primero, los almáticos distraen a los llamados. Repita conmigo, los almáticos distraen a los llamados. Dese cuenta que cuando Dios llama a alguien a hacer algo, Satanás siempre busca la forma de ponerle gente alrededor que saquen a la persona del propósito, de la visión. El almático, cuando se acerca a nosotros, viene a contradecir todo lo que está de Dios en nosotros. Y eso es terrible, porque usted sin darse cuenta entra en una batalla espiritual. Porque esa persona viene a oponerse a lo que de Dios está en usted. Y puede ser familia, como le decía el viernes a los líderes, puede ser familia, puede ser amigo, puede ser en muchos casos también, puede ser hasta la esposa, el esposo, puede ser el cónyuge. El cónyuge. O sea, que sirve de oposición a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
Por eso es importante que usted entienda, eso es para los solteros, ya los que están viviendo su gran tribulación, pues ya resuelvan su problema ustedes. Pero es importante que antes de ustedes casarse, a los solteros, ustedes que están solteros, usted que está soltero, usted que está soltero, usted que está soltero, usted, mira que levantando la mano. Usted también que está soltero, antes de casarse oren bien. No vaya a ser que se casen con Dalila. Órenle al Señor, porque si se casan con una mujer almática, usted que, las mujeres que no tienen esposo también, eso es para ustedes. Usted que está soltera, también eso es para usted. Oren al Señor. No, pero tenga fe que el Señor hace milagros. Dios bendiga a la hermana por su sinceridad. Hermanos, si ustedes van a entrar en una relación, tienen que orar pidiéndole al Señor, Señor, este hombre, esta mujer que se me está acercando, que me está enamorando, ¿usted está en esta relación? Porque si usted se casa con una persona que no es Dios, que le está poniendo en su vida, esa persona puede que tenga conductas almáticas, y si tiene una conducta almática, esa persona le va a frenar en todo crecimiento en Dios. Le va a ser de obstáculo, porque usted dice, es por aquí, y el almático es enemigo de las cosas de Dios. El almático siempre quiere ir por otro rumbo. Segundo, los almáticos apartan a los débiles del Señor. Porque hay gente que cuando se va de una iglesia se lleva consigo un grupo. Porque los almáticos identifican a la gente débil, a los que no tienen fundamento, a los que se dejan corromper con facilidad, a los que se dejan influenciar con facilidad. Entonces se acercan a estas personas y empiezan a lavarle el cerebro. Y los almáticos tienen carisma para conectar con la gente, porque los almáticos tienen mucha verborrea, tienen mucha labia. Entonces empiezan a influenciar a los débiles, y siempre para ganar influencia sobre ellos, los almáticos tienden siempre a estar señalando qué es lo que hay que arreglar en esta iglesia. Que mira, que eso está mal, que aquello está mal. Para ellos todo es un tamal, todo está mal, nada está bien. Así son los almáticos. Los almáticos se acercan a una relación, y los almáticos cuando se acercan a la relación lo que están haciendo es señalando las cosas que ellos consideran en esa congregación que no son de Dios, pero no saben ver las cosas que son de Dios en esa iglesia. Porque el almático no va a sumar, el almático va a restar. Repita conmigo, el almático va a restar. Acuérdese que una de las señales del almático es que es impío. Impío es que sabe lo bueno, pero no lo hace. Sabe lo que tiene que hacer, pero no le da la gana de hacerlo. Y eso fue lo que llevó a Josafat a la muerte, a que Dios se apartara de él en sus últimos días y muriera como murió. Oiga lo que sigue, otra de las cosas de la señal, la tercera que vemos en un almático, es que son personas egoístas. Repita conmigo, son personas egoístas. El almático cuando se acerca a nosotros, el almático se acerca solamente con el propósito de sacar su propio beneficio. Repita conmigo, su propio beneficio. Si ustedes tienen amistades que nada más se acercan a ustedes, que nada más lo buscan a ustedes cuando lo necesitan, usted debe y tiene todo el derecho de preguntarse, ¿realmente me conviene esta amistad? Porque si una gente nada más se acerca cuando te necesita, lo que te está diciendo es que tú eres un salvavidas y no más que eso. Entonces ese tipo de amistades yo no la tendría, porque se supone que en la amistad debe haber una relación recíproca. Yo te doy, pero recibo. Amén. Yo te muestro lealtad, tú me debes mostrar lealtad. Yo te muestro compañerismo, tú debes demostrarme compañerismo. Si yo no veo eso, yo voy a alejarme de ahí, porque hay señales de una persona almática. Número 4. Manifiestan las obras de la carne, que el hermano la leyó en Gálatas 5:19. Número 5. Un almático puede frenar el crecimiento de una institución. Si el almático pertenece a una empresa, a una iglesia, cualquier institución o compañía, y ese almático cae en posiciones de elevado rango, ese almático puede frenar el crecer. ¿Por qué? Porque el almático siempre tiene un conflicto
con los que no se alinean a sus propósitos. Y yo no sé si ustedes han trabajado en un ambiente donde hay chisme, donde hay contienda. Eso paraliza todo, eso quita hasta el deseo de trabajar. Eso quita hasta el deseo de superarse. Y yo les tengo mala noticia. Ustedes tienen amistades almáticas. Y les tengo otra peor mala noticia. Ustedes tienen familiares almáticos. ¿Y cómo yo puedo trabajar con eso? No se preocupe, más adelante le digo. Número 6. Los almáticos son usados por Satanás. Los almáticos vienen a matar todo propósito en la vida de la persona. Este pastor que escuchaba con mi esposa, un hombre de Dios, su especialidad es el liderazgo. Él hablaba acerca de un líder que él tuvo en la iglesia, que era soltero. Y que una muchacha llegó a la iglesia y se enamoraron y él lo vio como algo natural. La muchacha era ya de la iglesia, cristiana. Pero en el camino, observando a las muchachas, él se dio cuenta que era una muchacha almática. Y el almático, cuando uno entra en una relación con él, el almático empieza a alejar a la persona de todo deseo de búsqueda del Señor, de todo deseo de entrega al Señor. Y el muchacho tenía una pasión por servir y el pastor le dijo, Dios te quiere llevar al ministerio, pero ahora el muchacho tenía una mujer con la que se iba a casar, almática, y tenía al pastor que le estaba hablando de parte de Dios, y el hombre lastimosamente se dejó llevar de la almática y cayeron en pecado sexual. El pastor se acerca a él y lo quiere restaurar, le dice, mira, tú estás con una mujer almática que te está llevando a la desgracia. Tú no te has casado todavía, ya te hizo caer sexualmente. Tú tienes que escoger si te sigues con esta mujer o si le sirves a tu Dios para cumplir el propósito que Él tiene para ti. El muchacho decidió quedarse con la almática y dejar todo propósito. Porque el almático cega a la gente. El almático tiene un poder diabólico sobre sí, que tiene la capacidad de cegar al que está en su entorno. Y créame que yo he pasado por situaciones, que gracias a Dios ya salí de ahí, donde a mí me pasó vivir con personas, tener personas que estaban aquí en el ministerio, que tenían hasta programas en la radio, y aunque no eran de esta iglesia, y por un momento me nublaron, no veía con claridad. Porque los almáticos son especialistas ganándose el corazón de los que no saben discernirlos. Y sin darnos cuenta empiezan a drenar nuestra visión de vida, nuestras creencias. Empiezan a formularnos preguntas que nos hacen dudar de lo que Dios nos llamó a hacer. Comienzan a hacernos preguntas en relación a cómo creemos y pensamos a la visión que Dios nos ha dado, de la visión que Dios nos ha dado. Y si usted no se da cuenta que es un almático que Satanás le puso al lado para sacarlo de todo propósito, yo le tengo mala noticia. En algún momento que abra los ojos puede ser muy tarde. El almático es enemigo de todo propósito divino. Los almáticos no buscan el bienestar ni de Dios ni de su obra. Los almáticos buscan sus propios beneficios. Los almáticos no son espirituales. Aunque están en la iglesia, cantan coritos, tocan el pandero, danzan, hablan en lengua, pero las señales muestran de que no son gente del espíritu, de que son gente que están haciendo obra de teatro, de que están siendo hipócritas, de que están vendiendo algo que no son. Y cuando usted se asocia con ese tipo de personas, sin darse cuenta, la conducta de esa persona usted la empieza a asumir, porque ellos empiezan a ganar influencia sobre nosotros, porque son sabios para el mal. Se aprovechan de nuestra falta de discernimiento para ir poco a poco ganando terreno. Y hay gente que nunca se da cuenta. Gracias a Dios que nos damos cuenta en algún momento. Cuando yo me di cuenta de esas influencias que tenía, yo soy cortante. Yo lo que empecé fue a poner las cosas en su lugar y a romper con esas personas. Si se fueron, bueno, es que nunca estuvieron. Ok,
Porque si hubiesen estado conmigo realmente, no hubiesen querido manipularme. Eso se lo digo a ustedes que tienen amistades así. Si usted tiene una amistad que le desgasta, hasta un familiar que le desgasta, que le drena energía, lo hace vivir en frustración, usted tiene un almático a su lado. Y si Dios no está ayudando a ese almático, y usted se pone a querer hacer lo que Dios no está haciendo, usted también va a terminar pagando las consecuencias. ¿Me están siguiendo? Entonces este hombre de Dios, con un expediente tan bonito, con tantos logros, este hombre celebró la mayor Pascuas que se le puede hacer al Señor. Este hombre tumbó todos los lugares altos. Este hombre exaltó el nombre de Dios. Este hombre dirigió al pueblo a una sincera adoración. Pero no supo discernir con quién se relacionaba. Se relacionaba con un impío, con un almático, con un enemigo de todo propósito. Repita conmigo, los almáticos son enemigos de todo buen propósito. Si usted tiene una amistad que se acerca y nada más para envenenarle, si usted quiere estar ahí, ese es su problema. Yo no sé cómo una gente puede vivir con amistades así, que nada más lo que traen es puro veneno. Ni Paquita, la del barrio, está tan corrompida como esa gente. Y muchos de vosotros permanecéis, estoy muy Reina Valera últimamente, muchos de ustedes permanecen en ese tipo de relación. Y a veces nosotros, lastimosamente, queremos que Dios resuelva lo que nos toca resolver a nosotros. Mire qué cosa. ¿Usted no ha escuchado algún hermano medio desubicado que dice, ay, esta barriguita, porque si Dios me ayuda a bajarla? No, pero es que Dios no tiene que ayudarte a hacer ejercicio, eso lo tienes que hacer tú. ¿Ustedes no han visto gente así? Estoy en esta relación, si Dios me ayuda a dejar esta relación. Pero es que no fue Dios que te metió en esa relación, fuiste tú. Entonces a veces queremos delegar sobre Dios lo que es nuestra responsabilidad. Y con los almáticos, cuando uno lo discierne, uno no puede perder tiempo en ese tipo de relación. Pregúnteselo a Balaam, que lo primero que Dios le pregunta cuando llega a la presencia de Dios a buscar dirección en oración, después de haber recibido a unos almáticos charlatanes, Dios le pregunta, ¿y quiénes son esa gente que están ahí contigo? ¿Acaso sabía Dios quién eran esas personas? Claro, Dios todo lo sabe, pero Dios quiere escuchar la respuesta de su siervo. Y el siervo le dice, que el rey Balac lo mandó, que esto y que lo otro. Y Dios le dijo, mira, bótame esa gente, que se vayan de tu casa, no te me relaciones con esos personajes que son enemigos de Israel. Y después, ¿qué hizo Balaam? Lo volvió a recibir. O sea, Dios le quita la basura de al lado y él la vuelve a recoger. Hay gente que Dios nos las quita del lado y después nosotros vamos a buscarla. Y por eso es que muchos de vosotros estáis pagando las consecuencias. Muy Reina Valera últimamente. Porque no saben escoger ni saben darse cuenta que si Dios removió a esta persona, ya el tiempo de relación con esa persona llegó hasta ese tiempo. Ya no más. Porque Dios la sacó de mi vida. A mí hay gente de mi pasado que me escriben por Facebook y yo lo bloqueo. ¿Por qué? Porque son gente del pasado. Son gente que ya no tienen nada que ver con el David de ahora. Y que yo sé que cuando se acercan, no se acercan buscando conocer al David de ahora. Se acercan es buscando provocar al David del pasado. Entonces yo lo único que hago es, miren, no hay tanta bendición, no hay bendición más grande que usted agarrar su teléfono y agarrar las redes sociales y empezar a borrar a todo el que no le es de bendición a su vida. ¿Aló? Esa es la bendición más grande que hay. Para que cuando usted entre, usted no tenga que ver gente que le es de tropiezo.
Porque la paz que el Señor nos dio, los almáticos se la pueden robar. Porque los almáticos son instrumentos del diablo que vienen a drenar la tranquilidad y la paz de un hombre y de una mujer de Dios. Y este rey, cuando no consultó a Jehová e hizo acuerdo con el rey Ocasías, cayó en la peor desgracia de su vida. ¿Por qué? Léame el versículo 37. Ya usted sabe cómo, por favor. Entonces Eleazar, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Gracias. Hermano, miren qué peligroso es asociarse con almáticos. Un hombre que Dios lo había visto con buenos ojos, que Dios lo había promovido en su reinado, que hizo lo que no hicieron otros reyes. Una mala decisión de relacionarse con la gente menos indicada echó a perder el propósito de Dios en su vida. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que se junta con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios será quebrantado. Eso es una ley de la Biblia. Yo le aconsejo a cada uno de vosotros que vayáis a vuestras casas y meditéis en vuestros caminos. Le digo que estoy Reina Valera últimamente. Vayan a sus casas y mediten qué tipo de gente ustedes tienen a su alrededor. ¿Qué tipo de amigos ustedes tienen? A mí alguien me dijo que un familiar de él lo ayudó a salir de su país y lo trajo para acá. Y cuando me dijo lo que el familiar le cobró, yo dije, no, pero si esa es familia tuya, mi hermano, tú debes salir corriendo de ese núcleo familiar que tú tienes. Por traerlo de un país del Caribe para acá, le cobró, hermanos, una suma que si yo se la digo a usted, usted le da un infarto. Y eso, considerándolo porque son familia. Y uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que muchas veces viendo el mal delante de nosotros, percibiendo la mala fe, percibiendo que nos estamos relacionando con gente que no es buena, seguimos. Porque nosotros somos de los que decimos, no te preocupes, que el golpe avisa. Y por eso muchos nos la pasamos por la vida llorando y sufriendo, llenos de pena y diciendo, a mí no me sale bien nada, a mí nada me va bien en la vida. Siéntate y medita en las decisiones que estás tomando. Siéntate y medita con la gente que te está relacionando. Y te vas a dar cuenta que no es que no te va bien en la vida, que estás recogiendo simplemente lo que siembras. Y si siembras mal, no esperes recoger bien. ¿Aló? Muchos de nosotros tomamos malas decisiones basadas en consejos de supuestos amigos. Y ya ustedes están mayorcitos. Ustedes tienen que saber discernir cuando el consejo es bueno o es malo. ¿Aló? Porque si te dan un consejo que te va a arruinar, usted debe tener toda la capacidad de decir, no, este consejo que tú me das no es sabio, eso no está respaldado por Dios. Cada vez que yo oigo a un predicador, una predicadora decir, no, que si tu mujer no se ajusta o tu marido no se ajusta, bótalo. Como que es tan fácil. ¿Aló? Yo soy de los que creo que cuando usted en Cristo Jesús se casó, aquí no hay divorcio. Yo creo así. Si usted cree de otra manera, ese es su problema. Porque al final yo le voy a dar cuenta a Dios de mi vida y yo creo así. Cuando leo la Biblia entiendo así. Ah, no, pastor, es que a mí me tocó una prueba con esta mujer. Viva su prueba hasta que Cristo venga. Que nadie lo mandó a usted a estarse casando desesperadamente sin consultar a Jehová primero. ¿Aló?
Y ese agarrado esa carne y la mete en un ayuno. Y esa carne se calma y espera la señal de Dios. Pero ya que es en su gran tribulación, en sus días de angustia, en la apertura de Jacob, en el día malo. Estoy usando todos los términos que usan en la Biblia para hablar de la gran tribulación. Quédese ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que es peor si usted no busca cómo solucionar esa relación que es hasta que la muerte los separe. ¿Aló? Pero hablando en el ámbito de amistades, ustedes tienen que saber con quién se relacionan. Porque este rey había hecho todo lo correcto delante de Dios y tenía un buen historial. Y dos, pero esta fue la peor. La segunda decisión que tomó lo llevó a perder la gracia de Dios para siempre. Eso le trajo una situación terrible, el haberse asociado con un impío. Hay cristianos que dicen, no, que hay impíos que dan buenos consejos. No, pues, entonces hay que agarrar la Biblia y botarla, porque la Biblia dice que de los impíos nada bueno se espera. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin son fin de muerte. La Biblia dice que el que se hace sabio en su propia opinión es un necio. Todas las características de un impío. Entonces, si nosotros escuchamos ese tipo de personas, ¿hacia dónde vamos a ir? Piensen bien en su lista de amistades. Piensen bien. Yo en este teléfono tenía más de 200 personas en mi lista de amigos. Y lo que me quedan son como 75. Porque un día, mi esposa le puede dar testimonio de eso, un día me senté y dije, hoy siento que estoy inspirado en borrar gente de mi teléfono. Dije, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Y ahí duré como 2 horas. Ahí, sacando y sacando. Porque tengo que hacer una limpieza si yo quiero que Dios me bendiga. Porque cada vez que yo veo la Biblia y veo lo que puede hacer una mala influencia, lo que puede hacer una persona impía alrededor de un hombre de Dios, veo que eso es peligroso. Eso puede echar a perder lo que Dios puso en tus manos. Entonces mi pregunta para ustedes, si ustedes mismos den respuesta a esta pregunta, en su ser interior, ¿con quién te estás relacionando? ¿Cuáles son los consejos que te dan tus amigos? Porque si tú te relacionas con gente que te dan consejos, que te traen problemas en tu casa, que te traen problemas en tu casa, esos no son amigos. Porque a mí alguien no me puede dar un consejo diciendo que es mi amigo, que me va a perjudicar en mi casa con los míos. Se supone que si es un amigo me va a dar consejos sabios para ayudarme a crecer. Y los amigos, por lo general, los verdaderos amigos, te van a decir las cosas que tú necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar. Los amigos hipócritas, cuando tú le haces una pregunta sabiendo que que estás mal, te van a decir, sigue por ahí, sigue por ese rumbo. Y cuando tú das la espalda, se sonríen a tu espalda. Ya están celebrando tu desgracia. Y muchos no sabemos discernir esas amistades. Yo la aprendí a discernir con dolores de cabeza. Yo aprendí a discernir esa gente. Yo aprendí a discernir los almáticos. Los almáticos vienen a estorbar lo que estoy haciendo para Dios, vienen a estorbar mi crecimiento espiritual, vienen a estorbar las buenas influencias sobre mí y vienen a estorbar las buenas relaciones que yo puedo conseguir. Porque los almáticos son personas que ellos son como la garrapata. ¿Usted sabe lo que hace la garrapata? Las garrapatas se pegan y empiezan ahí a chupar sangre, chupar sangre. El almático es así. El almático necesita que tú crees dependencia de él para él sentirse que tiene autoridad en algo. Por eso es que es manipulador, manipuladora. Y si ustedes quieren ser bendecidos por parte del Señor, tienen que saber identificar a los almáticos. Porque los almáticos están en la iglesia,
están en la escuela, están en su lugar de trabajo, están en la familia, están en todas partes. Y si se dejan drenar de esa gente, son ustedes los que van a perder muchas bendiciones de parte de Dios. Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 17, dice: apártense de lo que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Y con suave palabra y lisonjas engañan el corazón de los ingenuos. Ese tipo de personas que se describen ahí son almáticos. Los almáticos tienen una agenda personal. Ellos no tienen una agenda divina en su vida, porque son impíos. Ellos todo lo que buscan es su beneficio propio. Yo soy fiel a esto porque eso me beneficia. Si no me beneficia, se acabó la fidelidad. ¿Aló? Yo soy fiel a este proyecto porque saco ganancia. Si eso no me beneficia, ese proyecto se puede ir a la basura. Así es el almático. El almático no sabe buscar el bien común. El almático piensa en su propia agenda. Y con esto le concluyo. El almático, aparte de que nos drena energía, de que nos confunde, de que nos manipula, el almático destruye todo propósito de Dios en nuestras vidas. Mire este rey con un historial impecable. Y al final del día, Dios le dijo: vuelves a la ruina por relacionarte con alguien que yo no te envié. Piensen ustedes con quién se están relacionando. ¿Cuáles son las conversaciones que ustedes tienen? Porque si las conversaciones que ustedes tienen son de gente almática, entonces usted está bailando dentro de ese juego. El almático es chismoso, mal hablado, hipócrita. Todas las cosas malas, todos los malos epítetos que usted pueda buscar, póngalo dentro de ese término de almático. Son gente aprovechadoras, maliciosas. Que de eso es que Pablo advierte a la iglesia. Cuando dice: cuídense de los falsos que se meten vestidos de oveja. Este es un tema que debiéramos estudiar a fondo. Porque cuando me puse a estudiar este tema desde hace algunos días, me di cuenta que la mayoría de desgracias que le sucedieron a hombres de Dios estaban relacionadas con un almático. Con un almático estaban relacionadas todas las cosas negativas que le pasaron a los hombres de Dios. En el caso de este hombre, de este rey Josafat, dejó de alcanzar el propósito por hacerse amigo de un impío. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Y luego en el versículo 37 viene la respuesta a esa mala decisión. Mi pregunta para ustedes, antes de concluir este mensaje: ¿con quién te estás relacionando? ¿Cuáles son las amistades que tú tienes? ¿Cuáles son las gente que están en tu entorno? Porque a veces nosotros nos estamos relacionando con gente que son enemigos de Dios. Invitamos a esa gente a nuestra casa, que vengan a comer y esto y lo otro, y lo tratamos como amigos. Mire, el que es enemigo de Dios no es amigo mío, porque yo represento lo de Dios. Entonces, ¿cómo es que una persona puede decir: mira, yo aborrezco a tu papá, pero quiero una buena relación contigo? Eso es estúpido, eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo ustedes pueden tener relación
relación con gente que le dicen, no, yo no creo en ese Dios que tú dices, y tampoco me hable de eso, yo no quiero. Entonces no te deje evangelizar, no te deje ayudar. Entonces, ¿para qué vamos a tener una relación? Si yo soy de Dios y tú estás rechazando lo de Dios. Yo soy hijo de Dios y tú estás rechazando a mi papá. Entonces son cosas tan sencillas que a veces como que los seres humanos la dejamos ir. Como que a veces no ve el sentido común. Yo veo personas y a veces me pregunto, pero ¿a este le habrán dado sentido común? Pues se supone que eso lo sabe todo el mundo. Cosas que se entienden por lógica. En griego se dice, eso se cae de la mata. O sea, lo que es obvio, que usted lo está viendo que es obvio y no lo sabe ver, no puede que orar por usted. Y si es necesario, hasta darle un bibliazo para ver si despierta. ¿Aló? Entonces, cuando viene la desgracia, Dios es el culpable de mi desgracia. No. Nos maldecimos por las malas decisiones que tomamos. Las malas decisiones son las que nos llevan a malas situaciones. Mire, y con esto voy a concluir, cuando yo era soltero, había una muchacha en la iglesia, muy bonita la muchacha. Y yo estaba en el gozo del Señor, buscando a Dios todos los días. Y un día se me acerca a ella y me dice después de un culto, me interesa el tema que tú estabas hablando del Espíritu Santo. Tú puedes ir a mi casa tal día por la mañana a darme un estudio del Espíritu Santo. Y uno como que cuando uno está en ese primer amor, como le llaman, ¿verdad? Como que uno se pone tan corderito que no se da cuenta que tiene un oso, un lobo al frente. Por el amor y la gracia del Señor. Y yo, como no tenía malicia, y tampoco pude discernir malicia en ella, yo fui donde mi pastor, el pastor, hermanita fulana, quiere que yo vaya a su casa tal día, tal hora, darle un estudio del Espíritu Santo. El pastor me dijo, varón, mire, a esa hora ni la mamá ni el papá están ahí, están trabajando. Ella está sola. ¿Usted cree que ella quiere hablar del Espíritu Santo? Por eso es que Jesús dice, no sean tontos. Cuando vayan a evangelizar, vayan de 2 en 2. Cuando mi pastor me dijo eso, yo entendí el mensaje rápido, me cayó el 20, como se dice en griego. Al momento entendí el mensaje. Dije, mira, por poco Satanás ahí me hace meter la pata. Por eso es importante que si usted quiere crecer, júntese con el que está creciendo. Si usted quiere avanzar, júntese con el que está buscando de Dios. Los almáticos no buscan de Dios. Los almáticos son muy religiosos, eso sí. El almático es la persona que más ora, que más ayuna, que más intercede, es la persona que Dios más escucha, pero es la persona que usted no le ve fruto por ningún lado. ¿Dónde está el fruto de este almático? No pueden. Por más que quisieran, no lo pueden dar, porque el fruto viene a consecuencia de una buena relación con Dios. Ahí es donde usted empieza a dar fruto, porque hay una buena relación con Dios. Así que este es el primer tema. Vamos a llamarle a esto la introducción a la serie de los almáticos. Ya vemos lo que sucede cuando dejamos que los almáticos influencien nuestras vidas. Nos pueden llevar a tomar malas decisiones hasta el punto que llevaron a Josafat. Lo llevaron a un punto que el hombre no discernió y todo lo bueno que Dios había hablado de él, lo perdió. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.